Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos otro análisis de la economía argentina. En este caso hablaremos del agrodefault. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la caída en el último mes de dos de las principales empresas que brindan servicios a el agro en Argentina y el principal, o por lo todos reconocido como más importante, productor de soja y otros productos dentro de Argentina, empresa Los Gromos? Comencemos con la caída primero de Surcos. Surcos, una empresa muy importante que brinda servicios hacia el agro. Ahora haremos un raconto de cómo fue su evolución, pero es un fabricante de fitosanitarios lo último que sabemos es que tuvo una inhibición de bienes de 7,5 millones de dólares. Dado que anunció ya hace semanas atrás, comienzo del mes de diciembre, la imposibilidad de poder cubrir determinados pagares bursátiles y de ahí en más a futuro tampoco va a poder hacerlo hasta mitad del año que viene. O sea que comenzamos con una noticia que sorprendió y es que la empresa Surcos realizó un default y ahora se complementó con un embargo que dictó la justicia ante, por supuesto, la acción judicial de parte de aquellos que se vieron damnificados por el hecho de que esta empresa no ha pagado. Ahora, ¿esto es inocuo para la economía, para el sector? No, por supuesto que incrementa el riesgo, por lo menos sectorial, sector agrícola. Muchas veces hemos realizado distintos análisis sobre acciones, sobre mercados y planteamos que empresas perdedoras eran las empresas del agro por un montón de factores como las retenciones, el atraso cambiario e incluso la baja de los precios internacionales de los productos que ellas exportan al resto del mundo. Eso repercute en las empresas de servicios y no es casualidad que esta empresa también argumente estos factores. A partir de esto sufre un problema de liquidez y no puede hacer frente a las obligaciones. Ahora, estas obligaciones no son creadas hace 5 años atrás, sino que parte de las obligaciones de Surco son muy, pero muy recientes y ahí toma importancia el papel de las calificadoras de riesgo. Si vemos lo último sobre Surcos, es que tiene una inhibición general de bienes, un embargo judicial de 7,5 millones. Hay un pasivo financiero que multiplica a esta cantidad. Hablamos de 97 millones de dólares al tipo de cambio de hoy, un poco más de 100.000 millones de pesos. De ellos, 48,3 millones de dólares corresponden al pago pendiente de obligaciones negociables. Lo que es súper interesante es que estas obligaciones negociables tienen una calificación positiva por parte de calificadores de riesgo. Más allá de la historia, de conocer sobre esta empresa, que es uno de los jugadores principales dentro del mercado de fitosanitarios, que mueve cerca de 4.200 millones de dólares al año dentro de Argentina, lo cual implica casi un poco menos de un punto del PBI. Surcos anuncia al mercado, es obligación el anunciar, obligación por tener oferta pública aprobada por la Comisión Nacional de Valores, que no podía cubrir dos pagos, uno por 3,5 millones y el otro por 9.300 millones de pesos, uno en dólares, otro en pesos, entre los dos estamos hablando de un poco más de 12 millones. ¿Qué es lo que dice la empresa? Que en un difícil contexto la sociedad no está en condiciones de abonar estos pagarés bursátiles cuyos vencimientos van desde el mes de diciembre de 2024 hasta junio del año 2025, por una crisis de liquidez potenciada por la caída de más del 30% de las ventas agroquímicos durante el pasado año. Hay que una duda si está hablando del 2024 o 2023. Es como que trae la situación, sería peor desde el año 2023 al 24 y afecta más todavía la calificación de riesgo. ¿Mm? Una semana después de ese anuncio, se incumple con un pago de 500.000 dólares de un pagaré. ¿Qué son los pagarés bursátiles? Podemos ir al mercado argentino de valores y sacar, y esto es oferta disponible para cualquiera, es información pública, encontrarnos que hay pagarés que se negocian, cómo se negocian los cheques de pago diferido, donde esos pagarés pueden estar avalados o no avalados. La gran diferencia es el riesgo implícito que tienen.
La tasa en pagarés avalados la podemos ver en esta columna, a 27 días 36% y luego va subiendo, pero son unas tasas que de alguna manera se acercan bastante al tándem de tasas del cual hablamos de un 38-39%. O sea que hablaríamos de títulos que si no se pagan tienen una cobertura. Ahora está también el otro mercado de los no garantizados, en donde las tasas aumentan. Hablamos de tasas que a muy poco plazo ya están en el 40% y si nos vamos a un mes estamos en el 54%, ni hablar si nos vamos a 2 meses en el 84%. Bien, entonces hay un mercado de negociación de títulos, títulos valores, en este caso de deuda, privados, los emiten aquellos que requieren de financiamiento y hay inversores que dan estos fondos, descuentan estos pagarés y avalados o no, esperarán el vencimiento para poder justamente cobrar su capital más los intereses implícitos. En este caso estamos diciendo que estos pagarés no van a ser cubiertos y entonces voy a tener del otro lado a acreedores que, como el caso de Surcos, hacen valer sus derechos y recurren a la justicia y es lo que ha implicado la inhibición y embargo para esta empresa. ¿Mm? Hablaba de las calificadoras de riesgo y voy a tomarme un momento justamente, dado la información disponible hasta el momento, y es que la empresa Fitch, calificadora de riesgo, había calificado en noviembre a las obligaciones negociables de la distribuidora agropecuaria Surcos. Con una calificación de A+, es una muy buena calificación. Recién cometido el default, es que le rebajó la calificación a CC y a corto plazo C. La realidad es que es como si yo, como un médico, no tuviera la capacidad de poder adelantarme a lo que va a suceder. Y esto no es un detalle menor, porque vamos a ver, no de la empresa Surco, sino de otra empresa, la otra más importante todavía que tiene dificultades financieras, los Globos, sus estados contables, al cierre del 30 de septiembre. Y es imposible que alguien que haya visto ese estado contable, que haya dedicado un plazo razonable de tiempo de análisis, aunque sea una hora, no más que eso, pueda calificar en forma positiva a los títulos valores de esa empresa. Así como hubo una nula anticipación en el caso de Surcos, hubo una nula anticipación de lo que podía suceder en un sector a todas luces perdedores para el caso de los Grobos. Surco sí, acá tengo las presentaciones, dado el régimen de oferta pública que la empresa, como hecho relevante, estuvo obligada a presentar. Esto lo pueden obtener tranquilamente de la Comisión Nacional de Valores, de la página bolsar.com.ar. Bolsar, en la parte de research, pueden buscar la información de las empresas emisoras de títulos y van a encontrarse con Surcos presentando esta es del 26 de diciembre, en donde está informando en el nuevo el cursor de la emisión general de bienes. Sin embargo, significa que la información que estoy suministrando justamente se basa en estas comunicaciones. 26 de diciembre es donde informa esto y que, por supuesto, la empresa iba a estar respondiendo, haciendo valer sus derechos. Supongo que los derechos más importantes son de aquellos que son acreedores de la empresa. También el 26 de diciembre, la sociedad, y esto no es un hecho menor, inicia un preventivo de crisis. Esto va a permitir adecuar su estructura. Acá tengo el acta de asamblea, quien quiera hacer una copia, frenar la imagen, agrandarla, puede leer el acta de asamblea directamente de la empresa Surcos, en donde el preventivo de crisis, ojo, que va a implicar el poder tomar una serie de medidas que puedan adecuar su estructura de recursos humanos con el objetivo de mitigar el impacto de los efectos del agravamiento de la situación económica. La verdad es que la situación económica es dura para todos, en el sector agrícola, el sector agropecuario es bastante dura por todos los factores que siempre planteamos, atraso cambiario, problemas que se evidencian en los precios internacionales al mismo tiempo, eh, y por otro lado,
unos costos financieros incluso que son altos, pero si nos vamos a lo fundamental para una empresa de este tipo y a todo el sector agropecuario, ejemplo, vamos al sector agrícola, el tema de la soja, siguen estando las retenciones. ¿Mm? O sea, tenés un socio que es el Estado que se está quedando con una parte importante de tu valor bruto en un precio cayendo y con un tipo de cambio atrasado. Esto es evidencia de que empresas que, más allá que uno pueda cargar contra las calificaciones de riesgo y algunas otras cuestiones más, no son empresas malas, eran lo mejor de Argentina, supuestamente. Son empresas líderes en su sector. No quiero saber qué está pasando con Don Cosme, que no tiene la estructura, la sofisticación las herramientas desde el punto de vista de lo financiero a todo lo otro que puede llevar a la eficientización de su empresa. Acá se están cayendo los mejores, nos enteramos porque son empresas oferta pública y han publicado esto, ojo, mágicamente en muchos medios desapareció la información sobre los globos. ¿Mm? Quizás hay miedo de propagar estas ideas de que hay un default dentro de Argentina y que esto puede propagarse dentro de todo el sistema financiero. Pero acá tenemos problemas estructurales directamente en el mercado de capitales, calificadores de riesgo que no califican, inversores que son incentivados a comprar productos por el incentivo mismo de la colocación de ellos, sin un adecuado research de parte de quien los incentiva a, a tomar esos productos. Si me equivoco al comprar una acción y tengo todo el research realizado y pensé que iba a pasar A y pasa B porque sucede algo en el resto del mundo, por supuesto, todo el mundo es falible. Pero acá estamos hablando de colocación de deuda sobre empresas que pierden 20 veces más que el trimestre ante el mismo trimestre del año pasado. Ahora lo vamos a ver. Para terminar con Surcos, otro hecho acá también este era anterior, del 23 de diciembre, en donde estaba planteando en este caso, la inhibición con el monto y hay un preventivo de 2 millones de dólares más para poder afrontar pagos de intereses. Ahí terminamos con lo que es Surcos y vamos a avanzar en quizás lo más grande todavía, por eso fue el punto inicial. Luego de Surcos se volteó los globos. Y esto es sacar una noticia y las calificadoras no la vieron venir. Los globos con 10 millones de dólares en el impago, con un pasivo mucho mayor se suman a las distintas empresas agropecuarias que están incumpliendo pagos en la bolsa. A pesar, como dice esta nota, que las consultoras calificaban a las empresas emisoras muy bien. Significa valor A, estoy hablando de puedo ir de A hasta D, está en el mejor lugar, una más tenía Surcos. Y la calificación de los globos también era muy buena. Ahora, ¿a qué es lo que estamos recurriendo? ¿A qué es lo que estamos planteando realmente? ¿A qué queremos llegar? Al hecho de la capacidad de anticipación de las calificadoras de riesgo y cómo los inversores, que generalmente tienen una asimetría importante de información, que confían en aquellos que los asesoran, han sido llevados a comprar productos, han invertido en productos que están por lo menos mal calificados y mal valuados, por supuesto, por la tasa implícita con esas, si hubiesen estado adecuadamente calificados, tendrían que haber pagado unas tasas mucho mayores. Acá hubo un negocio muy grande donde los perdedores van a ser los acreedores, como siempre pasa en el sistema financiero. Vamos a ver el estado contable al 30 de septiembre de 2024 de los Grobos. Primero de todo, y llamativo porque las calificaciones que tienen son posteriores, todos los trimestres hay que calificar. Con esta información ya tengo un resultado, si quieren una más al resultado, de una pérdida de 8.300 millones. ¿Sí? Con un patrimonio que baja a los 4.000 millones. La pérdida es dos veces su patrimonio. Realmente el patrimonio al inicio del periodo no era así, ahora vamos a verlo. Este es el acta de asamblea donde, y buscando las 33 páginas del estado contable de los globos, no encontramos el honorario del directorio. Quizá lo he buscado mal. Está así la pérdida, los resultados no asignados, cómo las pérdidas van a seguir engrosando una partida que ya se va. Partida de los 71.000 millones, se va a ir a 84.000 millones en lo que es resultados no asignados. Estamos hablando que acá se están acumulando pérdidas continuamente. Puedo otra vez frenar este video y leer
lo que es la síntesis de la asamblea de accionistas de esta empresa, Los Grobo Agropecuaria Sociedad Anónima, y doy el nombre completo por una cuestión simple. Ver después quién es el dueño de Los Grobo. Hacía esa comparación hoy las normas contables de Argentina para permitir la contabilidad en lo que es oferta pública lleva a llevar a valores constantes los valores en pesos. Entonces, acá puedo ver cómo subimos de una pérdida integral de la empresa al trimestre. Sería el primer trimestre porque corta en junio realmente el año para esta empresa. El primer trimestre del año 2023, comparado con el primer trimestre del año 2024, pasamos de 624 millones a 8.551 de pérdida. ¿Mm? Esta empresa, al tener esa pérdida, ve una disminución, acá está marcado en amarillo, de su patrimonio de 12.700 a 4.100. Si vamos a un tema, pero totalmente alarmante en lo que sería un análisis financiero, la solvencia de la empresa ya era paupérrima, 0,04. Baja a 1, 0,01, disculpen, 0,01. ¿Qué significa? Que la relación, acá está marcado en amarillo, entre el patrimonio neto de la empresa y el pasivo total es de 0,01 o 1 en 100. Esta empresa está a punto de ser disuelta. Otro periodo como esta, ¿qué pasa con esta empresa? Pasa a tener patrimonio neto negativo. Tiene que ser suspendida si fuera cotización de acciones en la oferta pública. ¿Cómo llegamos a esto? Y esta empresa es calificada positivamente por parte de aquellos que hacen análisis financiero de ella para después decir tiene tal calificación no de riesgo. Esta empresa es una bomba andante. Resultados malos de pérdida, a cualquiera le puede pasar. Acumulados que llevan a una cantidad de resultados no asignados que es extraordinario. Y un patrimonio neto que relaciona su pasivo es 1 a 100. ¿Cuáles son las causas de esto? Plantean que a nivel internacional hay stock iniciales altos, condiciones de cultivo favorables a nivel internacional, eso lleva a una caída del precio. Hablan de una sequía en una cierta región de Argentina, región húmeda y Entre Ríos, con excepción a una parte de la provincia de Buenos Aires, y así seguirán explicando qué ha sucedido con las lluvias, que van a sembrar tal producto, etcétera, etcétera. Están enviando un híbrido de maíz. Está explicando, está sacado, es realmente cortado y pegado de un pedazo de esas 33 páginas, son los estados contables de la empresa Los Grobo Agropecuaria Sociedad Anónima. ¿Quién es el dueño de Los Grobo? Me encuentro que está el grupo Los Grobo Holdings con un 97,48%. Es la sociedad que realmente controla Los Grobo, el principal dueño de Los Grobo, con sede en Vancouver, Canadá. ¿Mm? O sea que puede ser que ahora alguien me diga, yo no tengo nada que ver con la empresa, ya me despegué de la empresa un montón. ¿Quién es el dueño en Canadá de la empresa? Acá en Argentina, y podemos ver las firmas, las actas, todos los principales accionistas, no, no aparece ningún Globo Papel en ese lugar. Hay que ver en los Globo Holding quién es el dueño. ¿Mm? Y si no es de otra sociedad que también es dueña de esa en Canadá. Si vamos a ver parte de la pérdida de esos 8.000 millones de dónde vienen, hay algunos valores que son importantes para observar. Por ejemplo, sueldos y jornales suben, si vemos los totales, más como gasto de administración, gasto de comercialización, y pasamos de 596 millones a 4.400. Si bien se fueran a valores corrientes, corresponden a la inflación. Recuerden que aquí hay una comparación a valores constantes. Lo mismo va a estar sucediendo con otros valores como el de gastos de estructura que sube desde 200 a 1.040, aunque fuera por inflación, hubiese subido a 600. Pero acá, salvo que no hayan cumplido con la normativa contable, según el Estado contable dicen que lo ha hecho, para permitir la comparación se ha llevado a valores constantes. Lo mismo sucede con la depreciación de propiedad, planta y equipo, y acá hay un tema impresionante. Esta empresa no tiene activo. Tiene mucho en existencias dentro de su activo de corto plazo, pero no es una empresa llena de campos. Si vemos la composición del activo, lo vamos a ver, no tiene. Y aumentó muchísimo lo que es su depreciación, triplicó lo que es el valor de depreciación de propiedad, planta y equipo.
Más allá de eso, bueno, otros gastos que marqué como el aumento de seguros, pero después tenemos otros gastos quizás menores que también han tenido un impacto importante desde el marketing que lo cuadruplicaron a, bueno, otros sectores como activos intangibles que también tiene valor activos intangibles y multiplicaron por cuatro el valor de la depreciación de activos intangibles. Más todo eso lleva a esta empresa con resultados negativos bastante importantes por incrementos de gastos, sobre todo. Si yo quiero hacer una empresa, lo hago de esta manera. La pérdida que había planteado antes, con un incremento notable en el resultado integral del periodo, ¿no? De una ganancia en el periodo anterior, realmente 1.500 pasa antes de impuestos a ganancias a una pérdida de 8.400. Resultado integral de 624 negativos a 8.312 negativos. Acá es lo que planteaba. Resultados no asignados, incluso el resultado del ejercicio, pasa de 71 negativo a 88.000 millones negativos. Eso es lo que hace que su patrimonio baje de 12.748 positivos a 4.400. No aguanta un periodo más de este tipo. Con el cierre ahora de diciembre, y no casualidad, ahora se presenta, vamos a ver qué sucede con este cierre ahora al 31 de diciembre para esta empresa. Segundo trimestre de este ejercicio. Si otra vez tiene un resultado negativo, esta empresa va a tener un problema mucho mayor que solamente no pagar pagales. Porque va a tener, salvo que haya un aporte de capital de los socios de esta empresa canadiense, un patrimonio neto negativo. ¿Mm? Quizás suscriben nuevas acciones, había algunas para suscribir, etcétera. Si me voy a la parte financiera, pues no podría decir, ¿y cómo está la parte financiera? Y la parte financiera también. Resultado de participación en las sociedades, tuvo un cierto resultado positivo, intereses cobrados también, pero cuando me voy a la variación de las cuentas comerciales por cobrar, disminuyó, a ver, la variación neta de cuentas comerciales por cobrar y otros créditos, así como también variación neta de cuentas comerciales por pagar y otras cuentas, pasamos de 13 positivos a 7 negativos. Los inventarios les aumentan. Una empresa con problemas financieros que aumenta inventarios no es una buena noticia. Está perdiendo eficiencia y se va a 20.000 millones en lo que es variación de inventarios positivos. Uno diría, en el año pasado donde la inflación era mayor y mantener inventario puede dar hasta una ganancia en cuanto a la evaluación de precio de adquisición. Acá estoy teniendo stock inmovilizado, como tengo un pasivo que me lleva una suma importante de intereses. Al mismo tiempo, no puedo cubrir obligaciones que me hacen entrar en default y me desarticulan totalmente mi estructura financiera. Tuvo pago de préstamo, sí, de 5.700 pasa a 64.850. Esta empresa claramente es un análisis del flujo de efectivo de la empresa. Ha tenido un manejo no tan adecuado a las circunstancias que se dan. Quizás no es lo que decidieron, sino lo que está sucediendo. No le están comprando, no le están pagando, y eso es lo que lleva a que se haya provisto de un stock de acuerdo a sus expectativas y no se dio lo que se esperaba, ni siquiera la cobranza, los precios bajaron de los productos internacionales, hay menos utilización de agroquímicos, eso lo lleva a el problema de los globos y el problema de la empresa similar de propiedad de los globos que se dedicaba a competir, por ejemplo, con Surcos, que era la empresa, no me quiero equivocar el nombre, Agrofina. Agrofina, está bien. Que es la empresa por la cual también el Grupo Los Globos anuncia que no va a poder pagar sus obligaciones, en donde también tenemos una presentación del pago de obligaciones negociables al 20 de diciembre, o sea que ha hecho un pago. ¿Sí? De una obligación negociable y cuando uno rastrea la obligación negociable está bien calificada. Y esto es un aviso de pago sobre el 20 de diciembre. Volviendo hacia atrás, un segundito. El único problema de los globos este que estamos describiendo de manejo financiero y con esta situación estática, no, la situación de los globos es increciendo, digo, falta el cierre de este resultado y al mismo tiempo faltan otros pasivos que se van a disparar como incobrables para aquellos que son acreedores o por lo menos se van a
Disparar como exigibles y a partir de eso la posibilidad o no de los globos de pagarlos. Ejemplo, hay un acuerdo que está vinculado con las exportaciones con Promotora Holding, tiene un préstamo de prefinanciación de exportaciones que tiene determinadas condiciones que debe cumplir la empresa Los Globos para poder mantenerlo performing. Hay un acuerdo firmado de la sociedad que da a cumplir una serie de ratios y requisitos formales. Ratios que seguramente la empresa Los Globos no va a poder estar cumpliendo, ¿sí? Y ya fueron dispensados por la empresa esta Promotora Holding. Hay una deuda de 25,67 millones al 30 de septiembre. Habría que ver cómo es a este momento. Esta empresa, y al mismo tiempo, tengo una empresa que hasta el momento, discúlpeme, un pasivo que hasta el momento no es exigible, de parte de el Sistema Integrado de Previsión Social Argentino, según consta en los registros de la sociedad. Esto directamente del informe de quienes son los auditores de este estado contable. El pasivo no exigible a ese momento, 11 de noviembre, donde firman esto, de 233 millones de pesos, 233,5 millones de pesos. Todos esos pasivos se van a ser exigibles. No digo que ya entra en una convocatoria, pero la verdad es que es muy interesante, o va a ser muy interesante esperar el estado contable de cierre de este periodo. Si vemos realmente los Gromos AU, accionista no controlante, sobre el cual firman todos, es el 2,52%. Es toda esta gente que está en la asamblea de accionistas. El 97,99% son aquellos que dicen que no tienen nada que ver seguramente, pero que son dueños del 97,48% por ser la controlante, que es la empresa de Canadá. Y como empresas vinculadas está Agrofina y otra empresa, Canepa Hermanos. Sasifia puede tener muchos objetos, pero esta empresa Agrofina también ahora tiene dificultades para poder pagar. ¿Mm? Agrofina tiene esta comunicación, no puede pagar, depende, como vemos, de los Globo, es una empresa vinculada, tiene otros dueños también. Acá se habla de un gerente, etcétera, pero para no hacerlo más largo en lo que es la parte de Agrofina, vamos a la realidad de las consecuencias de esta situación. Las consecuencias es, primero, dar luz sobre una realidad del sector agrícola. Uno puede decir que el sector agrícola es perdedor, lo hemos dicho varias veces durante el año. Acá vemos la evidencia de que ha sido un perdedor durante este año. Cae en la venta de productos, hay un aumento de stock de los productos o servicios, los productos que tienen disponibles para vender, el caso de estas empresas que venden agroquímicos, el precio del producto baja, hay problemas de cobranzas. Hay pérdidas acumuladas que pueden multiplicar varias veces a la del año 2023. Y por supuesto todo esto repercute en una disminución de la inversión en el sector que va a estar retroalimentando a futuro los problemas del mismo sector, salvo que cambien las condiciones. Entonces, si queríamos echar luz sobre el agro, para dejar de estar mintiendo de que le ha ido excelente al agro este año, no le ha ido excelente, no tuvo sequía. Los números son mucho más finitos, hay que eficientizar, es un problema financiero. Y por supuesto, adecuación del management y toda una estructura a la realidad actual. Por eso la convocatoria de crisis nos dice, van a quebrar mañana las empresas estas. Seguramente son de las mejores del sector, lo cual les va a permitir, con suerte, resolver esta problemática. Va a necesitar de que el Estado haga determinadas cosas que ahora vamos a plantear. Pero si tenemos que hablar, son de consecuencias. El diagnóstico está, ya tenemos. Hice una muestra, un diagnóstico del sector. Ahora vamos a las consecuencias. Primero, hacer luz sobre la verdadera realidad del agro. No se le puede sacar más leche a esta vaca. No se le puede sacar más poroto al campo. Ya está. Lo destrozaron. Lo destrozó el kirchnerismo y lo están destrozando ahora también. Las consecuencias. Incremento del riesgo sectorial. ¿Quién mañana descuenta un pagaré vinculado a una empresa agrícola? Me dicen minería, está bien. Me dicen petróleo, vaca muerta, seguramente. Empresa del sector financiero, bancario, bárbaro. Los que intermedian estos productos y no sé, se empieza a complicar. Ojo que esto genera un potencial efecto de riesgo sistémico. Se dieron las condiciones para que muchos desencillaran. Este tipo de hechos
Si son dos casos puntuales, si me equivoco y no es sectorial, son dos casos puntuales, bárbaro. El riesgo será de esas empresas, incluso podemos decir sectorial. Si esto se generaliza con alguna especie de incremento de la morosidad en muchos de estos emisores de obligaciones negociables, pagaré bursátiles, voy a tener un problema ya sistémico. No se va a confiar en los productos. No se va a confiar en tampoco la deuda emitida por provincias. Y estamos hablando de que bajamos el riesgo país. Esto no contribuye a bajar el riesgo país. Me aumenta el riesgo sistémico. Sistémico es el que no puedo disminuir a partir de la diversificación. Yo acá me escapo del agro, me voy a otro sector y gano. El problema está en si son todos los sectores los damnificados. Y eso repercute en un incremento del costo financiero. Lo que menos necesitamos para lograr estabilidad es un incremento del costo financiero. Si hablamos de consecuencias, tenemos que retroalimentar el sistema de anticipación de problemas, las calificadoras de riesgo. Algo está pasando, hay que hacer un diagnóstico realista. Tendrán que tener consecuencias sobre sus errores de calificación. ¿De qué me sirve que cambien de calificación después de que defaultearon? Es como si fuera un médico y le diga a alguien, estás bien. Cuando tiene un problema médico importante, decir, ahora estás mal. ¿Y de qué me sirve que vengas a decir, ahora estás mal? Decímelo antes, vas a estar mal. Hay que revisar entonces el papel de las calificadoras de riesgo. ¿Qué incentivos las llevan a calificar de una manera u otra? ¿Están dentro de un negocio? ¿De calificar bien para hacer que siga funcionando la rueda? ¿Qué responsabilidad tienen? Hay riesgo moral acá. ¿Hay responsabilidad? ¿Puedo hacerle una demanda a quien calificó correctamente, a aquel que no podía pagar? Hay urgentes cambios estructurales en el mismo sector. Si me voy ahora ya al sector agrícola, por ejemplo, bajar las retenciones. Si uno planteara qué es lo fundamental, hagamos que el precio sea el mismo, si no los costos son los mismos que el resto del mundo, pero los precios a los cuales vendo son menores y obviamente que las empresas del sector se ven damnificadas. Tengo tipo de cambio atrasado, un costo financiero que no ha disminuido. Alquileres que me quieren cobrar como en los mejores momentos. Hablo del agro. Por otro lado, un impuesto que se lleva una parte importantísima de mi valor bruto. No son malas empresas, no son seguramente malos management. Si tiene una estructura sofisticada de propiedad, tiene que ver con la realidad argentina. Y quizás la empresa canadiense, como dije antes, es propiedad de otra empresa que está en las Islas Vírgenes Británicas, voy a saber dónde están. O no, y me equivoco, y ahí aparecen todos los apellidos Globo como propietarios de esa empresa. Pero la realidad es que tienen que ver con la adecuación de empresarios argentinos a la realidad argentina, de décadas. Lo que uno quiere plantear es, ojo que si hasta ayer el propietario de esa empresa era tal y le daba el nombre, no puede un día después desligarse y decir yo hace un montón que ya no tengo que ver con esa empresa. Bueno, estas son opiniones, una presentación totalmente, por supuesto, provista a toda la subjetividad que uno puede tener. Espero que contribuya mínimamente a la comprensión de la problemática del agro, que es hacia lo que apunto por detrás. Cualquier tipo de comentario, bueno o malo, bienvenido sea al email de santiagotamoso@gmail.com. Si no, donde veas este video, en la plataforma que sea, podrás hacer el comentario en YouTube por debajo y si no, también en la página de consultorfinanciero.com.ar, en el espacio de contacto y quedarán todos los datos para poder contactarnos contigo. Hasta luego, buenas tardes.